Dos. Hola, hola, queridos amigos. Estamos con Silvia Lujano, gran amiga, licenciada de Educación en Primaria. Es de México y también es experta en cultura de paz y muchas herramientas que tiene también. Hola, Bueno, hola, Silvia. buenos ¿Me días, escuchas? Noé. Hola, hola. Buenos días, Noé. Sí, muchas gracias por la Buen día. invitación. Buen Qué día. bien. Tu internet está súper bien. Hoy vamos a ver un tema re importante. Se trata de cómo, es de cultura de paz, cómo técnicas o procesos restaurativos, ¿se dice? Sí, ¿Cómo le dices? prácticas restaurativas en ambientes. Restaurativos Ujú, en ambiente de aprendizaje. ujú. Eso, eso. Eso. Y eso es un lindo título, pero cuéntanos, ¿en qué consiste y por qué es tan importante hoy por hoy? Bueno, precisamente es porque en los últimos tiempos se han notado que hay muchas diferencias y que se generan conflictos muy fuertes en los ambientes de aprendizaje, no solo en las escuelas, por así decirlo, sino todos los ambientes, incluso dentro de la familia, dentro de las sociedades se dan conflictos que no pueden ser resueltos de manera pacífica. Y precisamente todo esto viene de estudios de la justicia restaurativa que se han pues implicado ahora en ambientes escolares y bueno, yo lo retomo como en ambientes de aprendizaje, como esa manera de vincularnos de manera pacífica con las demás personas, ¿no? En grupos y con pues todos los seres humanos. Si gustas, te puedo compartir Sí, una claro, presentación. claro. A Ujú. ver algunas imágenes. Y de hecho, queridos amigos y amigas, lo que vamos a aprender hoy es válido para cualquier ambiente, porque ambiente de aprendizaje es por todo lado, en tu empresa, en la familia, con tu suegra, con cualquier ambiente laboral, reunión también, que a veces no sabemos cómo manejar. Así que atentos y atentas. Y muchas gracias por tu tiempo, Silvia. Gracias por la invitación. Ajá. Mira, Se ve ¿sí clarito. se ve? Muy bien. Ajá. Te puedo compartir aquí lo que precisamente es lo que hablábamos de aprender a convivir. En el 96, bueno, salió precisamente el estudio que hizo Jacques Delors respecto a que la educación tenía todo un tesoro en enseñar a las personas precisamente diversas maneras de aprender. Dentro de estas maneras se tocó el punto de aprender a vivir juntos, ¿no? Y bueno, desde este punto, aprender a vivir juntos significa maneras diversas de cómo relacionarnos, pero de una manera pacífica y amable. Entonces, bueno, esta presentación se llama Aprender a convivir, prácticas restaurativas en ambientes de aprendizaje. Y bueno, ¿qué significa convivir o vivir juntos? Según la RAE, solamente dice que es vivir en compañía de otros u otros, pero para ti, Noé, ¿qué significaría convivir? Para ti, ¿qué significaría compartir o estar en compañía de otros? Bueno, pues significa el convivir, significa no solamente estar en reunión con otros, sino la manera adecuada y la mejor manera de compartir el espacio con los demás, que sea una manera amable, respetuosa, solidaria. Y bueno, para continuar con esto, vamos a hacernos esta pregunta. ¿Cómo se aprende a vivir juntos? ¿Cómo es que podemos aprender a vivir juntos? Bueno, pues el conocimiento de precisamente de aprender a vivir juntos viene de aprender a conocernos a nosotros mismos. En ese momento empieza el conocimiento de nosotros mismos respecto a qué veo, qué siento, cuáles son mis sentimientos, mis necesidades, cómo las puedo pedir. Y una vez que yo comienzo el conocimiento de mí mismo, pues puedo precisamente atender las necesidades de la otra persona o de las otras personas. Esto significa que, bueno, no solamente
el segundo paso que daríamos sería fomentar la empatía y la comprensión. A partir de que nosotros ya tenemos ese conocimiento de nosotros mismos, de nuestras necesidades, podemos hacer algo que se llama la mutualidad, que es atender las necesidades tanto mías como de las demás personas, de una manera respetuosa. Y bueno, para esto se dice que nosotros como seres de mamíferos, como seres de grupo, requerimos tener un colectivo, formar y pertenecer a un grupo de algo más grande, con un propósito de, pues precisamente, generar una meta o simplemente tener el sentido de tener una actividad en común. Esto nos hace precisamente cubrir nuestra necesidad, como decía Maslow, de afiliación y de pertenencia, que es muy importante para podernos pues vincular con los demás. Sin embargo, en todos los procesos de colonización, de industrialización, de la guerra económica que existe entre muchas naciones, ha pues fomentado y premiado lo que es la competitividad y el éxito individual. Y esto, pues, por supuesto, se extrapola a lo que es el ambiente escolar o comunidades y familias y sociedad en general. En este sentido, pues precisamente la educación para la paz busca unos procesos y contribuye con procesos basados en confianza, en solidaridad, en respeto mutuo, precisamente que faciliten la transformación pacífica de los conflictos, porque ciertamente los conflictos se dan no como desde una manera bélica o agresiva, sino que simplemente un conflicto puede ser una diferencia de una creencia o de una forma de hacer las cosas con alguien más. Precisamente en este sentido, Jesús Jares en el 2006 define a la educación para la paz como un proceso educativo, dinámico, continuo y permanente, fundamentado en los conceptos de paz positiva y en la perspectiva creativa del conflicto, ya que este y la convivencia, como mencionamos antes, son inherentes en las relaciones sociales. Se dan sí o sí. Entonces, ¿cuál sería la mejor manera de aprender a convivir? Pues precisamente previendo estrategias para generar de manera pacífica los conflictos. ¿De dónde surge todo esto? Precisamente de las prácticas restaurativas, pues surge de la justicia restaurativa. La justicia restaurativa es muy joven, por así decirlo, ¿no? Los estudios y todo lo que surgió viene a partir de 1974. Surgió en Ontario, Canadá, y fue a partir de una reflexión que tuvo un juez al determinar, por ejemplo, pues una sanción para unos jóvenes que habían transgredido, ¿no? En la sociedad. Y bueno, él decía, bueno, ya les ponemos una multa, los ponemos en encierro, sin embargo, eso no genera que ellos creen su propia conciencia para no reincidir en un daño. Entonces, él desarrolló un programa denominado BOM, que era un programa que era precisamente de mediación entre víctimas y los agresores, por así decirlo, ¿no? Entonces, este programa lo que trataba era de conectar a las personas que habían tenido o que habían transgredido un daño a alguien más y las víctimas, por así decirlo, las personas que recibieron el daño, tenían un contacto. Entonces, estas personas que transgredían escuchaban de qué manera habían afectado a la persona, a su familia, a su espacio, a su comunidad, y de esta manera se dieron cuenta que realmente lo que Claro, hicieron es que no se daban afectó, cuenta, ¿no? ¿sí? Afectó a no solo a esa persona, sino todo un espacio comunitario, y entonces tomaron tanta conciencia esas dos personitas que ellas mismas buscaron la manera de reparar el daño y por eso es que el programa tuvo tanto éxito, ¿no? Entonces fue replicado varias veces hasta que se llevó a otros espacios de Estados Unidos, de Nueva Zelanda y bueno, en los últimos años ha pasado hacia Latinoamérica en programas muy buenos de justicia restaurativa desde la parte penal, pero también se ha ampliado a programas de familia, de escuelas, de comunidades, de organizaciones, y esto pues es muy
pues de alegrarnos, ¿no? Y de decir que, bueno, vemos que precisamente el reparar el daño no es nuevo, porque desde épocas ancestrales la humanidad ha tenido comunidades indígenas en donde precisamente atendían todas las partes precisamente que eran de transgresión o de daño a la comunidad, en comunidad precisamente. Aquí en la imagen es precisamente una foto de una comunidad sudafricana que tiene una filosofía llamada Ubuntu, que es precisamente que tú eres a partir de nosotros y nosotros a partir de ti, ¿no? Que significa precisamente que cuando una persona sale de los acuerdos o de las... Perdón, Silvia, se cortó un poquito. ¿Puedes retomar desde esta técnica de África que se llama, y aquí se Sí, cortó? y no, sí, sí, me congelé, ¿verdad? ¿Me vuelvas a congelar? Sí. Pues, Otra vez. No, no, está bien. Otra vez nos explica lo que es ok. Ondumbu, algo así dijiste. Ubuntu es una filosofía de una comunidad sudafricana en donde precisamente habla de que yo soy porque nosotros somos. Significa que a partir de toda la comunidad nos creamos nuestras identidades y nosotros pertenecemos a un todo. Como ahí lo ven, están haciendo un círculo en donde se habla de que la comunidad es eso, un círculo de contención, de cuidado y de protección. Y bueno, ¿cómo se vincula precisamente lo que es la ¿Y cómo se justicia llama la técnica? la filosofía de esa comunidad era Ubuntu, pero hay otras, me he vuelto a cortar, ¿verdad? Bueno, ¿no me escuchas? Me he vuelto a Ahora cortar, sí, ¿verdad? adelante, adelante. Ok. Bueno, las comunidades ancestrales han tenido precisamente esta filosofía de contener y de llevar a la comunidad en conjunto, ¿no? Entonces, no son las únicas, existen también las hawaianas con el Hoponopono y muchas otras más que están alrededor del mundo y que siguen todavía ahora llevando esta filosofía de contención en comunidad. ¿Cómo se vincula la justicia restaurativa al ámbito escolar? Bueno, pues se habla de que precisamente nuestro modelo escolar ha sido desde lo punitivo y retributivo. ¿Qué significa esto? Bueno, que se le da mucho poder y mucha atención a que cualquier conflicto que haya dentro del contexto escolar tiene que ser castigado, ¿no? Y tiene que ser además multado y tiene que ser de manera que la persona tiene que retribuir el daño, pero desde una manera externa, ¿no? El profesor o los directivos te imponen una multa o te infringen un castigo para que tú aparentemente aprendas a llevar las reglas dentro del espacio. Dentro de este modelo punitivo, pues también se habla, ¿no? Que otra persona tiene toda la conciencia de decir en qué te equivocaste, qué tienes que hacer para retribuir, ¿no? El daño que, por así decirlo, cometiste. Y bueno, también dentro de este modelo se habla mucho de la manera del castigo y el premio, ¿no? Que viene siendo algo que no debería de tomarse porque no hace conciencia en las personas respecto a todas sus acciones, ¿no? Como si haces algo lindo, te pongo en el cuadro de honor. Si te portas mal en la ¿Verdad? clase, te saco y de la clase y entonces tu castigo va a ser que no tengas el conocimiento de la clase o que no pertenezcas a este grupo, ¿no? Entonces, no se llega a la conciencia de lo que, por así decirlo, esperaría un profesor o un directivo que un alumno cree conciencia de mejorar o de atender. En este sentido, la justicia restaurativa precisamente o basado en la justicia restaurativa, se generan las prácticas restaurativas en ambientes escolares o en ambientes de aprendizaje, porque puede ser en todas partes, hacia un modelo restaurativo. ¿Qué significa? Que lo que tú haces se crea una red y afecta a cada uno de los de la red, pero viene desde tu conciencia, desde tú como integrante desde ese espacio, cómo puedes generar un mejor ambiente y cómo puedes mantenerte dentro de los acuerdos sin que dañes o transgredas precisamente dichos acuerdos. Viene siendo desde una parte de conciencia,
de precisamente saber que todo lo que hacemos, pues como se dice, todos somos uno y pertenecemos a una red amplia. Lo que se busca precisamente desde este modelo restaurativo es asumir que las personas que generen un conflicto o que hagan una transgresión de los acuerdos, es que precisamente asuman la responsabilidad de sus propios actos, creen la conciencia, que comprendan las consecuencias de los actos que realizan dentro del espacio, dentro de la comunidad, que reflexionen antes de actuar previamente para actuar de una manera más consciente. Y en esto, pues es precisamente en coherencia, ¿no? Cerebro, corazón. ¿De qué manera puedo tocar yo mis sentimientos y saber en cómo puedo afectar a los demás si hago algo que no es adecuado? También se busca aprender a poner en su lugar, aprender a ponerse en el lugar del otro y generando empatía y comprensión precisamente, ¿no? Y reparar el error. En dado caso que cometimos un error, saber que podemos restituirlo y que a la vez restituimos un concepto, un autoconcepto positivo de más, ¿no? Lo cual contribuye a que se reduzcan las posibilidades de reincidencia, que era precisamente el modelo BOM, ¿no? Que cuando tú entiendes desde la manera empática, amorosa, de un autoconcepto de que puedes dañar a otro, ya no reincides en este error, ¿no? Ya tienes más conciencia y prevés antes de que suceda, ¿no? O puedes detenerte antes de que tú mismo sepas que puedes dañar a otro dentro del entorno. Dentro de las prácticas restaurativas, precisamente se habla de ambientes de aprendizaje, porque estas prácticas se utilizan actualmente en muchos espacios escolares, pero ahora también se están llevando a espacios comunitarios y espacios de familia. Se invita precisamente a que las familias conozcan todas estas prácticas para que las puedan implementar en un modelo de transformación de conflictos dentro de su misma organización o espacio. Y bueno, hay algunas que son las más significativas y las que más se están utilizando a nivel mundial, y son estas: el diálogo restaurativo, en el que se habla precisamente desde hacer preguntas de cómo te sientes, cómo te sentiste al que yo te hiciera algo, qué estaba sucediendo, cómo estaban mis emociones y cómo estaban tus emociones al haber tenido alguna diferencia, ¿no? Entonces, se hace un diálogo de establecer precisamente la mutualidad, ¿no? ¿Cuál fue mi necesidad y cómo fue mi comportamiento y cuál fue la tuya y cuál fue tu reacción o tu comportamiento? Y entonces, a través de ello, pues precisamente se pueden hacer preguntas que generen un diálogo y que restauren nuestro vínculo precisamente a una nueva conexión. También existe lo que es la mediación, y la mediación precisamente se da en espacios escolares y se busca que una persona sea la facilitadora o la mediadora, por así decirlo, entre dos partes que tuvieron algún conflicto. Se está utilizando la mediación escolar, en donde se enseña precisamente a los alumnos a que ellos mismos puedan ser mediadores de conflictos entre sus propios pares o sus propios compañeros. Y esto es bueno, es una acción y una práctica buena. Sin embargo, se busca todavía llegar a algo más profundo, ¿no? Que la mediación sea ya, se utilice de manera menor recurrentemente, para que genere una conciencia, que es lo que decimos, que ambas partes puedan, sin una necesidad de un mediador, poder restablecer sus vínculos, ¿no? Y llegar a restaurar su conexión. Pero bueno, la mediación se sigue utilizando y es una propuesta de mucho valor. También existe el conferencing, que es precisamente el que dentro de esta mediación se amplía a que existen facilitadores y existen, por ejemplo, grupos que, como por ejemplo en las familias, o si hubo un problema en un ambiente escolar, se invita a otros maestros o se invita no solo a las dos partes que tuvieron el conflicto, sino se invita al grupo en general a que tengan sus aportes y puedan generar
también opiniones respecto a lo que debería de hacer la persona que hizo el daño a la persona que por así decirlo, se le hizo este daño, ¿no? Entonces, ahí ya se suman otras personas, no solo un mediador, sino un grupo de personas que pueden aportar opiniones de cómo restablecer el vínculo. Y bueno, esto tiene muchas variaciones y también está siendo un poco menos utilizado porque dentro de esas prácticas restaurativas, ahora lo que más se busca es llegar a los círculos de restauración o círculos de paz. Estos círculos son muy bonitos porque en círculo, en un ambiente circular donde todo es horizontal, donde todos pertenecen desde la misma manera, tienen la manera de comunicarse y de restablecer, ¿no? Precisamente el daño que se hizo. Estos círculos de paz sí son facilitados por personas que tienen pues un conocimiento y una formación previa, porque estos círculos restaurativos requieren tener precisamente una técnica y eh, pues ya una capacitación para poderlos llevar de una mejor manera cuando el daño ya es mayor, ¿no? Los círculos de paz se ocupan desde espacios escolares, en laborales, en cuestiones de justicia restaurativa, se están implementando lo que es el círculo de paz. Sin embargo, estos, como yo digo, requieren un facilitador que tenga la capacitación previa, pero hay una oportunidad también dentro de esta estrategia y se habla de que hay varios círculos, hay tipos de círculos diferentes en los que no se requiere precisamente tener una formación previa, sino que son círculos que podemos nosotros mismos llevar dentro de nuestros espacios, como es en la familia, en ambientes laborales, en ambientes comunitarios. Y estos círculos son diversos. Por ejemplo, existe el círculo de celebración, que es muy novedoso porque es, por ejemplo, cuando tenemos un logro o cuando tenemos un festejo por un cumpleaños, por ejemplo, se podría hacer un círculo de celebración en donde todo el grupo en círculo empiezan a decirle a la persona, pues cuestiones de cómo me llena de satisfacción, de alegría y de gozo que sea tu cumpleaños, ¿no? O cómo has contribuido a mi vida y te puedo dar el agradecimiento. O pueden ser frases simplemente de buena vibración, de decirle a la persona buenos deseos, por así decirlo. Entonces, estos círculos de celebración también cuando tenemos un éxito, que por ejemplo alguien terminó un grado escolar y se siente satisfecho de su logro, pues también podemos hacer lo mismo, ¿no? Esto no requiere una formación como tal, sino simplemente practicarlo, igual que los del diálogo. Los círculos del diálogo nos lleva precisamente en familia podemos hacer un día un círculo de diálogo, lo podemos implementar, por ejemplo, una vez a la semana, en donde compartamos cosas que nosotros queremos decir a los demás sin que sea algo formal, ¿no? Por ejemplo, ¿qué me sucedió en esta semana? Algo bueno o algo que me entristeció, cómo pude gestionarlo y de qué manera también podría yo la próxima vez hacerlo mejor, ¿no? Entonces, los círculos del diálogo pueden hablarse cualquier tema. En los círculos de apoyo y sanación se busca de una manera también como más ayudar a las personas a que hablen respecto a temas que no podrían hablar en otros contextos, porque dentro de esto de los círculos se hace un acuerdo que es muy importante el valor y la pieza del habla, pero dentro de este valor se imprime mucho que el círculo es un lugar de cuidado, de contención y por así decirlo, viene siendo algo protegido, ¿no? Lo que se habla en el círculo no tendría por qué salir de ahí. Entonces, cuando se hace un círculo de apoyo, la persona o las personas del círculo pueden hablar de las cosas que requieren que mencionar, por así decirlo, una situación que no lo puedes externar en tu trabajo o en tu centro de labor
y entonces, pero es algo que de lo mejor te incomodó o que te dolió y que tú no lo puedes externar. Bueno, en este círculo te tienes la sanación y el apoyo de todo el círculo para que tú lo puedas expresar. Los círculos de aprendizaje, bueno, como su nombre lo dice, se dan en ambientes de aprendizaje en donde se puede hablar de temas diversos, ¿no? Por ejemplo, escogemos hablar de el universo y cada persona puede hablar y aportar respecto a este tema. Y se van creando como si fueran de manera un proyecto también, pero dentro de este círculo de aprendizaje también podemos tocar temas como, pues, por ejemplo, hoy en la clase de ciencias tuvimos un conflicto ciertas personas y porque no nos salió un experimento. Y entonces Ya. tuvimos el conflicto. Bueno, aprendemos, en el círculo podemos tocar cómo es que podemos, cómo es que sucedió el conflicto de a partir de que no nos salió, por ejemplo, una actividad. Bueno, entonces cada una de las partes del círculo puede aportar de qué manera podía hacerlo mejor o podría hacerlo mejor en un futuro, ¿no? Entonces se crea también este acompañamiento de pues tener muchas ideas, de generar mejoras continuas en este proceso de aprendizaje en conjunto. También está el de toma de decisiones, que precisamente es cuando tenemos que tomar un acuerdo y entonces en círculo nos sentamos a decir nuestras propuestas y llegamos a un consenso. Y para terminar, bueno, los tipos de círculo, hablamos del desarrollo comunitario, que son círculos que en comunidad se procura hacer o se invita a que más comunidades los hagan, precisamente como una lluvia de ideas, como para generar la contribución de todas las partes dentro de la comunidad. Todos estos círculos no requieren exactamente una formación previa. Los círculos sí tienen una manera de llevarse con una apertura, el desarrollo de la propuesta como tal de círculo y un cierre. Esto es precisamente honrando las ceremonias que se hacen en todas las cuestiones ancestrales y bueno, como parte, ¿no? De seguir este ritual, se crea la apertura y el cierre como una ceremonia, por así decirlo, de honor y una cuestión como muy sagrada, ¿no? Para el círculo. Existe sí, este instituto que se llama IDEJURE, que habla, es el Instituto de Justicia Restaurativa, que es una fundación aquí en México que ha hecho muchas propuestas respecto a la justicia restaurativa, pero la lleva a ambientes escolares y ellas hacen círculos en donde se les invita, por ejemplo, en espacios donde hubo un conflicto fuerte, un espacio escolar, por así decirlo, donde hubo un conflicto fuerte y donde la mediación no pudo ser la solución o la transformación del conflicto, invitan, por ejemplo, a estos facilitadores a hacer algo que le llaman intervención reactiva. Esto significa que se busca a través de los círculos de restauración reparar la red. Como vemos aquí en el dibujo, se puede reparar la red desde un solo espacio que fue dañado. Sin embargo, estos estudios y la directora de esta fundación que ha hecho pues investigaciones a este espacio, ella nos dice que no es suficiente reparar la red. Y esto ella lo propuso hace como unos 3, 4 años, donde después de hacer muchos círculos para reparar redes, se reincidía al daño mismo. Entonces, ella lo que decía es que precisamente reparar la red no es suficiente. Se requiere Ujú. una intervención proactiva, que es tejer la red desde antes. Y entonces ella llama a estos círculos que anteriormente nombré, los círculos del todo. Significa que es muy importante hacer y practicar círculos de todo, como es la celebración, como es del diálogo, de la toma de conciencia, de aprendizaje, porque es un entrenamiento al mismo grupo y nos genera una red de contención que evita que se genere un daño. Y en dado caso que ya se generó el daño y tenemos que reparar la red, va a ser de una manera más proactiva, más rápida y de mejor manera. Y dice ella
que cuando se practican los círculos del todo, ¿no? Cuando se practican muchos círculos en espacios, tanto en espacios de aprendizaje como en familia, como en comunidades, es muy baja la incidencia de generar daño y incluso el conflicto se da de menos fuerza. Se puede reparar más rápido la red y ya no se reincide tanto. Claro, porque la red es de todos. Exacto, porque y además tenemos como No ese, puedes destruir algo que es tuyo. sí, Ajá, exactamente. todas y todas. Qué Y interesante, estoy feliz. Que no diga que no hay herramientas, nos sobra herramientas ah, preventivas, post, después, antes. Es maravilloso. sí, sí, ¿me escuchas, Noé? Sí, se corta Sí, un poquito. adelante, adelante. No, 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 está perfecto. Ok, y bueno, para terminar, lo cierro con una frase que dice lo siguiente: lo que se hace a los niños lo harán a la sociedad. Y es muy, Bravo, muy, muy impactante esta frase porque es cierto. Si tal cual. nosotros los enseñamos a vincularse de mejor manera, a transformar los conflictos desde una manera pacífica y dándoles todas las estrategias, las herramientas para que ellos mismos generen esta transformación de conflictos, por supuesto que cuando sean adultos y estén en espacios de comunidad, de sociedad, de labor, pues por supuesto van a saber restaurar de mejor manera si Silvia, ejercieron se un nos corta daño, un poquito. ¿Puede retomar la última idea? ¿sí? Lo que se hace a los niños estábamos. Ok. En esto lo que yo invito es que precisamente como nosotros mostremos y enseñemos a los niños a generar vínculos, a transformar los conflictos de manera armoniosa, respetuosa, solidaria, es como ellos van a transformar los conflictos cuando sean adultos y a su vez Tal van a cual, enseñar a las siguientes generaciones a transformar los conflictos de manera pacífica, de una manera restaurativa, por así decirlo. Y tal bueno, cual. con esto concluimos la presentación, Noé. Precioso. Y Ah, ¿quieres que pasemos el video? sí, por Estoy favor, encantada, sí. Nos tenemos, comenta, mientras busco el video, nos comenta un poquito sí, sobre el video y bueno, muchas gracias. Estoy impresionada de esta presentación. A poner en práctica todos y todas. el video habla precisamente, es un video muy bonito, ilustrativo, es para niños, invita precisamente a los círculos de la paz. ¿Aquí se lo ve? Sí, se ve, Noé. Un mundo, dígame si hay sonido. A ver que se vaya por aquí. Sí, sí hay sonido. En un bosque había una comunidad en la cual vivían 3 animales, Lila, Sammy y Clo. Una mañana el pozo de agua se secó por completo. Era obvio que necesitaban conseguir agua, pero ¿cómo iban a proceder? Sin lograr ponerse de acuerdo, el grupo comenzó a discutir y gritar, hasta que de repente alguien se acercó entre las ramas. Era Kiki, quien conocía una técnica milenaria que podía ayudarles. Pero Clo, Sammy y Lila no la miraron con mucha confianza. Lila pensó que quizás Kiki realmente quería ayudar, así que le preguntó de qué se trataba. El Círculo de Paz. Donde cada quien puede exponer sus ideas en orden y escuchar a otras voces, para llegar a un acuerdo en común. ¿Y si hacemos el nuestro? Primero, Lila dio la idea de construir una máquina que pudiera retener y filtrar agua de la lluvia. Clo propuso que podían buscar un lugar con un río cerca y construir un nuevo hogar. Sammy dijo que construir una máquina o una casa desde cero les iba a tomar demasiado tiempo y no podrían sobrevivir sin agua. En eso, Kiki recordó que hace poco había visto un río cerca. A Sammy se le ocurrió una nueva idea y propuso que podían trazar una cuenca desde el río al pozo. Y en círculo llegaron a un consenso, expresando que les parecía una gran idea. Como parte del acuerdo, Clo se ofreció como la responsable de organizar y hacer realidad el plan y les dijo:
Al ritmo de las instrucciones de Clo, comenzaron a construir una cuenca que diera hasta el pozo. Hasta que finalmente lo lograron. Se agradecieron entre sí por el gran trabajo y por darse la oportunidad de construir un círculo de paz. Desde entonces, todos los días en su comunidad resultaron mucho más tranquilos y el pozo nunca más se volvió a secar. Qué lindo. Es un video bonito donde nos muestra de manera muy fácil, ¿no? Cómo podemos llegar a acuerdos, a consensos y que pues como vemos en sociedad, en grupos se generan a veces diferencias, se generan algunos conflictos, pero tenemos las herramientas y tenemos la posibilidad de transformarlos de manera pacífica para precisamente ejercer y llevar en acción lo que es la cultura de paz. Maravilloso. Así que, queridos amigos, amigas, a ponerla en práctica. Mira, te agradezco un montón, Silvia. Es mucho más fácil que pensaba. Yo pensaba que era, no imposible, pero que requería de ser expertos, tomar clases, por lo menos un máster, pero no, eso es de día a día. Y acuérdase, cómo tratamos a los niños ahora, ellos van a tratar a la sociedad de mañana. Así que súper importante, muy impactante esta presentación. Estamos en Escuelas Brillantes y acuérdese que Escuelas Brillantes abarca todos esos temas y no solamente lo abarca, lo vive al diario y eso cómo construir la nueva sociedad. Gracias, Silvia. ¿Algún Gracias. mensaje final? Gracias, Noé. Sí, comentarles que precisamente como hay mucha difusión ahora de esta gran herramienta, los círculos de paz, los círculos restaurativos, hay muchas instituciones en todo el mundo que están dando cursos de formador de círculos, facilitadores de círculos, y también hay otras instituciones que nos apoyan en acompañarnos en esta implementación de los círculos restaurativos. Y bueno, nada más para concluir. También hay muchas información respecto a cómo se puede llevar de manera adecuada, en orden, con sus procedimientos, un círculo. Y entonces nosotros podemos, como tú dices, implementarlo de nuestro día a día desde los círculos del todo, ¿no? Del diálogo, del aprendizaje, de la celebración, del apoyo. Y eso nos va entrenando precisamente también a saber cómo poder llevarlos de manera cotidiana. Y pues muy Entonces, con tal vez que ello. desde ya te invitamos para enseñarnos cómo hacer un círculo de paz, si te parece, Gracias, gracias, sí. dentro del mismo programa, porque ya nos quedamos todos, y ahora, más. Gracias, Adelante, Noé. te corté un poquito, perdón. Adelante. Sí, gracias, Noé. Precisamente estamos en este en este camino, ¿no? Aún yo no soy una facilitadora de círculo, por así decirlo, con todo el contexto de restauración, pero sí, pues, sí soy facilitadora de círculos del todo, ¿no? De estos círculos más de comunidad, más de familia, en los que sí, con mucho gusto puedo aportar a este proyecto de círculos. Muchísimas gracias, Silvia. Nos vemos pronto Gracias, y Noé. estamos todos en contacto. Gracias por crear esta nueva educación, esta sociedad de paz a todos y a todas que nos ven ahora. Somos parte del gran círculo planetario. Gracias. Hasta Muchas luego. gracias, Noé. Hasta pronto. Hasta pronto.